las cosas terrenales jamás van a llenar un corazón que está hecho para el cielo, para las cosas que vienen de parte de Dios. Estamos en terapia intensiva, nuestro tema en esta mañana. Cuando alguien entra en terapia intensiva es porque requiere de una atención muy especializada, una atención crítica, algo que así nomás con cualquier remedio no sale uno. Es cuando hay de repente lesiones o afecciones que necesitan mucho énfasis porque pueden ser mortales, pueden terminar acabando con la vida de alguien. Normalmente el que ingresa a un cuadro de terapia intensiva dicen que es un estado crítico. Hace algunos años cuando me tocó estar también de esa manera, yo me acuerdo que me pasaba el día durmiendo, pero había momentos donde uno escuchaba y parecía ser que lo que los médicos ahí al lado decían te hacía tener más miedo, ¿verdad? Porque le hablaban de repente en esa época todavía familiares podían a veces ingresar ahí un rato, y cuando les daban el pronóstico le decían, mira, baja un chiquitito más la plaqueta y olvídate, ¿verdad? Y era como que en ese momento uno tenía que encontrar interiormente muchas cosas para resistir esos momentos, porque era como que uno cada latido estaba tipo pensando que en cualquier momento podía terminar todo, ¿verdad? ¿Será que ahora viene peor, que viene más difícil? Y ¿saben qué? Muchas veces uno puede encontrarse de esa manera en el sentido espiritual. Evidentemente ninguno de nosotros hoy físicamente estamos en terapia intensiva, por eso hemos podido llegar hasta acá. Pero puede ser que vos estés hoy acá físicamente, pero espiritualmente te encuentres en plena terapia intensiva. Esto normalmente es lo más difícil de detectar, que se pueda ver a simple vista, bueno, él o ella está en terapia intensiva. Y la principal causa de que vos y yo podamos entrar en un mal estado espiritual tiene que ver con el descuido, tiene que ver con hacer las cosas simplemente por hacer, por plena religiosidad, por algo que de verdad no tiene sentido. Vos decís, hago por hacer, pero no hago sintiendo, no hago creyendo, no hago con convicción, no hago porque de verdad necesito, anhelo esto. Y uno entra en un descuido, uno entra en una dejadez y en una hasta negligencia, porque si sabe hacer lo bueno y no lo hace, finalmente termina uno entrando en pecado. ¿Y saben cuál es la realidad? Que vos y yo, al entrar en una terapia intensiva espiritual, no le podemos culpar a otro. No podemos decir, si mi esposa me ayudase o si mi esposo me ayudase iba a ser diferente. No podemos decir, por culpa de mis hijos que me roban todo el tiempo no puedo estar bien espiritualmente, o por culpa del... No, esto tiene que ver contigo y conmigo. Si yo entro en eso, en lo espiritual, es única y exclusivamente mi culpa. Hay factores externos que pueden empujarme hacia eso, que alguien me haya decepcionado, traicionado, que alguien haya sido un mal ejemplo para mí, o otras cuestiones. Son cosas que sí pueden ocurrir ahí, malas juntas que me pueden llevar hacia ese lugar, pero soy yo el que decido sobre mi vida seguir eso o hacer de forma diferente. Sos vos el que decidís en tu vida qué dejar entrar o qué rechazar y sacar hacia afuera. Por eso quiero mirar contigo rápidamente algunas historias en la Biblia de cómo vos y yo podemos darnos cuenta que estamos en una terapia intensiva espiritual. Y vos te vas a dar cuenta que estas personas en la Biblia era gente que, por así decir, estaba activa en el ministerio. Podemos empezar por nada más y nada menos que el profeta Elías. Tremendo hombre del Señor, tremenda persona a la cual Dios usaba poderosamente. Y podemos llegar en algún momento a lo que pasó con Elías. ¿Cómo vos sabés que estás en terapia intensiva espiritual? En primer lugar, ya no tenés la mínima gana de servir al Señor. Soltás todo. Soltás absolutamente todo. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 19, en el capítulo 18 fue tan tremendo todo lo que ocurrió, y 17 la mano que estaba ahí arriba, luego
cuando cae el fuego ante esos profetas de Baal, un tiempo tremendo de avivamiento. Dios le estaba usando, no es que estaba inactivo, no es que estaba 40 años desocupado, no. Estaba sirviendo, pero entró en una terapia intensiva espiritual y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, le dejó a su discípulo ahí. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Acababa de tener una gran victoria de la mano del Señor, pero él estaba débil. Había servido tanto, se había consagrado tanto al Señor. Las voces que había en los momentos anteriores no le afectaban. Él era el único profeta contra 400 profetas de Baal que estaban ahí enfrente. Había un desafío literalmente a muerte. Que ellos levanten su altar y le adoren a Baal, y si cae el fuego, ese es el Dios real. Y él tenía que ser muerto. O él solo tenía que clamar al Señor, y si descendía el fuego, ustedes conocen la historia. O sea, estaba delante de una amenaza de muerte real ahí. Tuvo la victoria, el Señor le respaldó. Pero ahora, después de semejante momento, uno podría decir, estaba en el mejor momento de su ministerio. Si alguien podría señalar a alguien y decir, él o ella tiene autoridad, era sobre Elías, después de todo lo que había pasado. Pero ¿qué ocurre? Le entró el miedo. Probablemente ciertos hábitos saludables que él tenía empezó a dejar de lado. Por eso se empezó a llenar de miedo, y el miedo nunca vino de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor nos pone miedo a las personas, a las cosas. Todos los discípulos de Jesús, todos los siervos de Jesús, desde el Antiguo hasta el final del Nuevo Testamento, siempre de lo único que debían tener miedo es del Señor. Y de lo demás, que pase lo que pase, tenían que cumplir su misión. Siempre estaban expuestos a eso. El temor no les podía paralizar. Pero Elías, el profeta Elías, entró en terapia intensiva. Soltó todo. Le dejó a su discípulo. No estaba predicando. Dejó su ministerio. No estaba advirtiendo al pueblo. Dejó de servirle al Señor. Soltó todo. Se fue a esconder. No atendía a nadie. Se fue simplemente a terapia. ¿Será que alguien hoy se está sintiendo así? ¿O se da cuenta? Yo soy como el profeta Elías en ese momento. Solté todo. Solté mi ministerio. Solté mis células. Solté la carga que el Señor había puesto en mí. Dejé de hacer. Me fui a esconder. Me bloqueé todo. Otro caso, tenemos el caso de Esaú. ¿Cómo vos y yo podemos darnos cuenta de que estamos en terapia intensiva espiritual? ¿Saben cuándo? Cuando vos y yo llegamos al punto de menospreciar y cambiar las bendiciones de Dios por cosas que no tienen valores. Es el segundo punto que vos y yo podemos identificar. Cuando vos y yo menospreciamos, cambiamos las bendiciones de Dios por cosas que no tienen valor. Como había ocurrido con Esaú en Génesis, vos y yo podemos darnos cuenta en la palabra del Señor, capítulo 25, versículos 29 al 32. La Biblia dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo estaba Esaú? Cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy, ¿cómo estaba? Cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? En los tiempos antiguos la primogenitura era algo demasiado especial, porque como todo era organizado por claques, por familias, por tribus, quien llevaba la primogenitura tenía 7 bendiciones más. Era algo importantísimo, era algo fundamental en la preeminencia que iba a tener sobre todo lo demás. Cuando vos y yo entramos en terapia intensiva espiritual, menospreciamos y cambiamos la primogenitura, las bendiciones de Dios por cosas que no tienen valor. Imagínate cambiar esas bendiciones por un plato de comida. ¿Será que se iba a morir si no comía ahí ese guiso? No se iba a morir. Pero estaba en tal estado de terapia
que cambió bendiciones de Dios por un plato de comida. Cuando uno llega a decir, estoy tan cansado, estoy agotado de las luchas, estoy fatigado, estoy mal. Y pues yo tenemos que reconocer que hoy en día hay muchísimos cristianos, mucha gente conocedora de la palabra de Dios que cambian la bendición de Dios por cosas que no tienen valor, que no se comparan en igualdad de condiciones con lo que Dios puede darle. ¿Por qué lo hacen? Porque dejaron hábitos sanos, saludables, que en el día a día tienen que desarrollar para que en esos momentos débiles de fragilidad no cedan. Y cuidado para cada uno de nosotros, porque la unción que vos y yo podíamos tener ayer, vamos a tener que recargar hoy para tenerla hoy. Haber vencido ayer ciertas tentaciones no nos hace inmunes a tener que enfrentarlas hoy otra vez. Y vos y yo vamos a tener que estar firmes para soportar. ¿O por qué hoy en día se está viendo a gente que conoce a Dios, que predica de Dios, que habla de Dios, que lidera de Dios, pero sus matrimonios es como que se van al tacho de la nada, después de años y años? ¿O por qué es posible que gente que con tanta unción sirve a Dios, ministra de Dios, de repente deja todo? Porque empiezan a menospreciar y cambiar las bendiciones de Dios por otras cosas. Y entran en terapia intensiva espiritual. Creen que con otras cosas van a llenar su corazón, pero ¿saben qué? Las cosas terrenales jamás van a llenar un corazón que está hecho para el cielo, para las cosas que vienen de parte de Dios, que late para eso. Vos decís, no, pero tengo que enfocarme en mi trabajo, en este proyecto, porque ahí voy a ganar más recursos. El dueño del oro y de la plata es Jesucristo de Nazaret. Y si ese proyecto, si ese trabajo, si ese emprendimiento te aparta de Él, no viene de Él, viene del enemigo para robarte tu comunión con Él. Puedes decir, pero si yo me mantengo en estos principios, le voy a perder a mi novio o a mi novia. Perdele. Porque si no tiene los principios de Dios, no va a caminar, por ejemplo, en fidelidad contigo. No va a vivir a rajatabla como hombre o como mujer de Dios, como tiene que vivir contigo en esa relación que les va a hacer felices. Tanta gente hoy en día empieza a menospreciar y cambiar las bendiciones de Dios por cosas que no tienen valor. En tercer lugar, ¿cómo darnos cuenta? ¿Saben cuándo? Nos damos cuenta que estamos en terapia intensiva espiritual cuando tenemos desánimo. Y no solo que decimos estoy desanimado, desanimada, sino que ese desánimo nos lleva a empezar a murmurar contra Dios y aún contra las autoridades que Dios pudo haber puesto en nuestra casa, en la iglesia, en el lugar que estemos. Fíjense que la palabra del Señor en Números 21, versículos 4 y 5, siguiendo un poquitito con la historia de Esaú, que empezó a formar el pueblo de Edom, dice, después partieron del monte de Or, estaban saliendo de la esclavitud, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios empezó a hablar, le quitó de la esclavitud, le quitó ese yugo, le estaba conduciendo a la tierra prometida. Habló mal de Dios y habló mal contra Moisés, el líder, el hombre que Dios puso en ese lugar. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, pan light le servía al Señor, ¿verdad? Tipo ese integral que las nutricionistas o nutricionistas le iban a... En el desierto recibían ese pan tan liviano. El pueblo de Israel estaba caminando, rodeando la tierra de Edom y se enoja. Edom era el pueblo que Esaú, el hermano de Israel, el que había perdido la bendición. Ahí estaba establecido. Él no iba camino a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel rodeando esa tierra se enoja. Ellos camino a algo mucho mayor. Pero probablemente habrán dicho, este acá tiene ya su casa, tiene sus cosas y nosotros seguimos acá caminando, seguimos acá buscando, y se desenfoca. Se cansaron, se desanimaron y eso les llevó a hablar mal. Vos podés identificar que estás en una terapia intensiva espiritual si hoy en tu vida te sentís igual al pueblo de Israel en ese momento, cansado, frustrado, porque las cosas no van saliendo como vos querías o de acuerdo a la expectativa que esperabas. Tal vez podés ver que a otros aparentemente les va mejor y a vos no.
Y no te das cuenta que el problema no son los planes de Dios, porque los planes de Dios eran buenos. Llevarles a la tierra prometida, darles lo que Él les había prometido. Eran ellos los que estaban mal. Y se empezaron a confabular entre ellos. Moisés sube a buscar nueva dirección de Dios. Moisés sube a recibir nuevas instrucciones de Dios y el pueblo va mal. Es como que empezaron a ver conexiones negativas ahí. Sin darse cuenta empezaron a entrar en un círculo, rodearse entre personas incorrectas, conexiones erróneas. ¿Y saben qué? A veces vos vas a tener que darte cuenta si querés salir de esa terapia intensiva espiritual. Que a veces Dios va a tener que matar ciertas conexiones para que esas conexiones negativas no te terminen matando a vos. Si vos querés sustento bíblico, 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te corrompen lo bueno. Vos estabas preparado, papá y mamá te formaron con todo el esfuerzo, sacrificio de la mejor manera que se podía. Y obviamente no es simpático que cualquiera por ahí venga y te quiera corromper y llevar por cualquier cosa y uno se planta como papá, como mamá. Lo mismo en lo espiritual, lo mismo en toda área. ¿Será que hay alguna conexión que vos tenés que matar para que esta terapia intensiva espiritual no termine matándote? Porque cuando uno identifica que está en terapia intensiva, o se deja morir o empieza a luchar para volver a vivir. Y uno tiene que plantarse en eso. Y cuarto y último, ¿saben? Cuando uno ya entra, no sé cuál sería el peor estado. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? No vemos a Dios como Dios, sino que le vemos como cualquier otra cosa. ¿Saben a quiénes les pasó eso en la Biblia? A los mismísimos discípulos de Jesús. Aquellos que caminaban con Él de cerca, quienes eran como su círculo íntimo, privado. ¿Quién sabe cuántas conversaciones habrán tenido? ¿Cuántas enseñanzas, revelaciones, demostraciones que vos y yo ni podemos imaginarnos? Ahí estaban ellos. Dice la palabra de Dios para que vos veas el cuadro. Marcos 6, versículos 48, 49. Ellos se subieron a una barca. Yo sé que conocés probablemente esta historia. Y llegó una tormenta. Las tormentas siempre llegan en momentos inesperados. Siempre llegan de forma no deseada. Y la palabra de Dios dice: y viéndoles, el Señor les vio remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Estaba todo mal. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, la Biblia dice: vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, ¿qué pensaron? Pensaron que era un fantasma. Y la Biblia dice: gritaron. Jesús le ve decaído, Jesús le ve mal. Jesús le ve que está sufriendo. Y dice que se acerca, se adelanta a ellos. Quería adelantarse ya para hacer el milagro, para que ellos vean: ahí está Jesús, tranquilos, paz, disfruten del milagro. Era esa la intención. Pero ellos no le reconocieron. Ellos en ese instante no reconocieron la buena intención del Señor. Ellos no reconocían que el milagro estaba ahí frente a ellos. Ellos no podían discernir que estaba a punto de parar su tormenta. Ellos no eran capaces de darse cuenta que el tormento estaba a punto de parar. Y ellos seguían tan confundidos. Los discípulos de Jesús eran estos, los más cercanos. A veces puedes llenarte de tanta preocupación, de tanta carga, de tanta ira, rencor, que ya ni siquiera esperás en Dios. Decís creer en Dios, pero no esperás en Dios. Anhelás un milagro de Dios, pero no está en tu plan o en tu gama de opciones un milagro de Dios. Señor, necesito un milagro, pero ni siquiera estás ahí para percibir el milagro.
El enemigo se las va a ingeniar para distorsionar nuestra mente, para distorsionar las intenciones de nuestro corazón, para que le veamos a Dios como el diablo, como un fantasma más que aparece ahí. Uno habrá dicho: ahí viene el fantasma, ya nos viene a llevar, ya nos viene a hundir, nos vamos con él. Era algo terrible. Y aquel que se está acercando para bendecirte, vos le ves como una carga, como un fantasma. El enfriamiento espiritual, mi querido amigo, mi querida amiga, es una de las cosas que menos se puede identificar por fuera. Se puede sospechar por los frutos que se empiezan a ver. Y a veces ahí podemos darnos cuenta, pero ¿sabes cuál es la triste realidad? Que a veces ahí ya es tarde. Ahí ya es tarde. Hay algunos que sí tienen la fuerza de voluntad y están decididos a adquirir hábitos sanos, saludables, que les hagan salir de ahí, humillarse delante del Señor y decir: yo no puedo seguir en esta terapia intensiva espiritual. Si es tu caso, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo salimos de esta terapia intensiva espiritual? Rápidamente, Colosenses capítulo 3, versículo 2, la palabra dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es hora de poder volver a mirar a Dios antes que a cualquier otra cosa, de volver a escuchar su voz por encima de todas las otras voces que vos y yo podemos estar escuchando. De volver a tomar la decisión valiente, con coraje, determinación. Yo voy a hacer su voluntad, cueste lo que le cueste, por encima de mi voluntad. Porque el problema no es Dios, el problema sos vos. ¿O vos pensás que Dios te quiere en terapia intensiva espiritual? De todas las maneras te está tratando de sacar ahí. Quién sabe cuántas veces ya te puso el respirador para que no caigas, para que no mueras definitivamente espiritualmente, y con eso tu familia, tu matrimonio, tu finanza, quién sabe qué. Es tremendo porque dice poner la mira en las cosas reales. La mira no habla de correr hacia arriba, porque uno en terapia intensiva no tiene fuerza de correr. No habla servir poner la mira, empieza por ahí. Volver a mirar, volver a escuchar, volver a lo que está arriba. Versículo 5, lo segundo, dice Colosenses 3:5: haced pues. Tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Y cita algunas cosas. Si están en tu vida, matalas hoy mismo. Fornicación, impureza, todo lo que pueda verse de esa manera ante los ojos de Dios. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice la palabra de Dios. Solo hay una forma de recuperar la unción y la salud espiritual: es hacer morir eso. Matar con eso, no sé cómo, pero mata eso, porque si no te va a matar a vos. Acaba con eso con toda la fuerza que tengas. Cada uno de nosotros diariamente va a tener que luchar para tener cautivo lo terrenal y ahí con el poder de Dios ir hacia adelante. ¿Y cómo hacemos eso? Empezando por poner la mira en las cosas de arriba. Y versículo 16, y con eso termino. La palabra de Cristo dice: more en abundancia. En mucha gente la palabra de Cristo mora en escasez, a cuentagotas, un versículo al mes, o tal vez ni eso. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para que esto ocurra, uno tiene que meterse a estudiar la palabra del Señor. Buscar, decir: me voy a mi célula, no por ir nomás, no porque me envía de otra vez, me voy para aprender. Viene a los cultos de oración, ¿para qué? Para buscar del Señor. ¿Qué se va a decir?
Se pone a estudiar la palabra, puede entrar a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque quiero que more en abundancia esto. Cuando esto empieza a ocurrir, vos y yo salimos de toda terapia intensiva espiritual. Vos y yo entramos en un nuevo tiempo y cada uno de nosotros es responsable de su estado espiritual. Pues si quiero salir de esta terapia, podés salir. ¿Será que Dios quiere que salgas? Te aseguro que quiere que vos salgas. Pero esto va a requerir tu decisión. Va a haber un precio que hay que pagar. Hay un precio que vas a tener que pagar. ¿Sabes qué? Si empezamos a esperar en Dios, nuestras fuerzas se van a renovar. Y vamos a salir de esa terapia. Las palabras van a volver a fluir con unción a través de tu vida. Las ideas van a volver a fluir. La gracia, la unción del Señor te va a guiar. Bendiciones te van a acompañar. Vos vas a, como hoy cantábamos, empezar a alabar. Tu alabanza Él va a empezar a escuchar. Y ahí su presencia Él va a comenzar a derramar. Y cuando esa presencia empieza a derramarse en nuestra vida, olvídate, no hay forma. No hay pronóstico negativo, no hay sentencia diabólica que va a poder ser más fuerte que esa presencia de Dios que empiece a caer.